Ángel Viloria y su conjunto típico cibaeño fue el primer grupo dominicano en proyectar con éxito el merengue típico en los Estados Unidos y el primero en suscribir un contrato con el Grand Palladium, considerado la meca de los clubes de baile de música latina en Nueva York durante los años 50. Ángel Salvador Viloria nació en Santo Domingo en 1917, hijo del músico Máximo Viloria. Ángel era un apasionado del acordeón, cuyo instrumento tocaba su padre. Su afición lo condujo a destacarse en la década de los 40 como compositor y director de algunos grupos musicales en el país. El maestro Ángel Viloria dirigió la Orquesta Tropical en el 1947, que era del maestro también reconocido internacionalmente, don Luis Rivera. Y esa orquesta tocaba con mucha frecuencia en el famoso Café Ariete de la capital. Es lo más lejano que se conoce de la incursión en la música del maestro Ángel Viloria aquí en República Dominicana. A fines de los 40, Ángel Viloria y su familia emigraron a la ciudad de Nueva York, donde comenzó a tocar para distintas orquestas. Para 1950, Viloria conoció en la gran urbe al empresario discográfico puertorriqueño Rafael Pérez, dueño de Ansonia Records, quien al ver el talento del músico criollo, lo animó a crear y dirigir la orquesta de merengue típico Ángel Viloria y su conjunto típico cibaeño. En 1950, Mililo Morel salió de la agrupación como cantante principal y en su lugar entró Dioris Valladares. El conjunto de Ángel Viloria estaba integrado además de él como acordeonista y director Willy Socias en el contrabajo, Dioris Valladares con la güira y vocalista, Ramón Quesada y Ramón García saxofonistas, Luis Quintero tambora y Jaime Richetti cantante y coro. Entre 1950 y 1952 grabaron gran cantidad de canciones bajo el sello Ansonia Records, propiedad de Rafael Pérez, quien ayudó a promocionar el merengue dominicano en la ciudad de Nueva York. El mismo Ralph Pérez, el dueño de la Ansonia, había hecho otras grabaciones con Juanito Sanabria, con la voz de Dioris Valladares. Y Ángel Viloria, luego de eso, como Dioris Valladares pasa a las filas de Ansonia, él directamente, Ralph Pérez crea el grupo Conjunto Típico Cibaeño, bajo la dirección de Ángel Viloria. Nelson Isidro de la Altagracia, Dioris Valladares, nació el 14 de agosto de 1916 en San Pedro de Macorís y emigró a Estados Unidos con sus parientes a finales de los años 30. En plena Segunda Guerra Mundial, en 1942, Valladares se alistó en el ejército norteamericano y salió en 1945 para retomar su carrera artística como cantante, de acuerdo al historiador Rafael Chalhuc Mejía. No era el merengue propiamente dicho, que no sabía al merengue cibaeño propiamente dicho, porque era tocado con un acordeón piano, con un bandoneón, no con un acordeón diatónico, de eso que usan los merengueros. Y tenía un sonido muy peculiar. Primero por eso, luego por la introducción de un saxofón que tenía una presencia muy fuerte en la música del conjunto típico cibaeño. Ya integrado en las lides del conjunto típico cibaeño de Ángel Viloria, el carismático Dioris Valladares impregnó con su estilo musical y voz un nuevo sello a la afamada agrupación dominicana radicada en la ciudad de Nueva York. Yo iba pa' Santiago y pasé por Bonao. Yo iba pa' Santiago y pasé por Bonao. Y a mí me dieron agua en melao en un jarro pichao. Y a mí me dieron agua en melao en un jarro pichao. Pichao, pichao, hermano pa' pichao. Pichao, pichao, hermano pa' pichao. Insustituible hasta la fecha, irrepetible, porque tenía un estilo muy suyo. Y entonces ese tipo de música, ese tipo de artista,
cuando desaparece no encuentra reemplazo. Y pienso que eso sucedió con el conjunto típico cibaeño. Yo tuve amores con Loreta, tuve amores. Mi corazón, mi bienestar yo se lo dé. También mis besos yo los puse en su boquita, de coral en su cabeza, angelical y celestial. Además, ¿Por qué me dejaste?, del colombiano de Cartagena Toño Fuentes. Esta fue una de las primeras adaptaciones del vallenato al merengue y es un referente de las fiestas carnavalescas. Se le atribuye a Ángel Viloria y su conjunto típico cibaeño haber grabado entre 30 a 40 merengues. El que tenga su chelito y lo quiera redoblar, que se vaya al hospedaje de Santiago a jugar al Vironay. Macario y Felipa se fueron a bailar para la gran fiesta de la capital. Mal pelado, qué pena me da. Esos merengues eran del folclore dominicano. Amorío, merengue de Ricardo Rico, que tuvo mucha pegada y que todavía se toca. Por eso, ese carácter de representación de la cultura dominicana que tuvo Ángel Viloria con su conjunto típico cibaeño, le ha dado perdurabilidad en el tiempo y la va a seguir teniendo. Mientras se hable de merengue típico, el nombre de Ángel Viloria permanecerá en la historia de este género musical y de este estilo del merengue típico por su papel pionero y su calidad musical en esta expresión musical de los dominicanos. Si se quiere ir a Cibao y no tiene pasaje, váyase con un clavado a jugar al hospedaje. Óyelo, ¿cómo va? Mira, ven, va a jugar y me viro y me viro. Y me voy y me virar. Y me viro de lado. Y me viro otra vez. Y me viro en el uno. Y me viro en el dos. Él se movió sobre todo en Puerto Rico y en Sudamérica y en Centroamérica, en algunos lugares como Honduras, por ejemplo, donde tenemos referencias de gente que lo ha escrito, que celebraban, por ejemplo, las Navidades con la música de Ángel Viloria y su conjunto típico. Estas melodías tuvieron gran pegada no solo en República Dominicana y Estados Unidos, sino también en Colombia, Venezuela y otros países de la región. Miles de seguidores siguen disfrutando y bailando al ritmo de Ángel Viloria y su conjunto típico cibaeño. Había un salón en Puerto Rico, no recuerdo el nombre, que viernes, sábado y domingo, según don Jesús Torres Tejeda, en su libro Fichero Artístico Dominicano, que se llenaba viernes, sábado y domingo para ir a ver a esa gente tocando. También sonó con insistencia en las estaciones de radio y clubes importantes de Nueva York y Latinoamérica el tema A lo Oscuro, considerado por investigadores de la música popular dominicana e historiadores como el himno de Ángel Viloria y su conjunto típico cibaeño. Esta orquesta se convirtió en la primera dominicana en su clase en firmar un contrato de presentaciones con la más exclusiva sala de bailes de música latina en la Gran Manzana, conocida con el nombre de Palladium, en un ambiente dominado por música puertorriqueña y cubana. Los estadounidenses de Manhattan y el Bronx, que ya se deleitaban con el mambo, el guaguancó, la guaracha, el bolero, la salsa y el jazz, comenzaron a mover sus caderas con el nuevo ritmo tropical dominicano. El sindicato de músicos norteamericanos tenía su tarifa de pagos y el que más ganaba en el grupo era obviamente Ángel Viloria. Sin embargo, Dioris Valladares, sin ser el director del grupo, él era el cantante y güirero. Él ganaba un salario tan alto, unos honorarios tan altos como los de Ángel Viloria, porque ya era una figura reconocida en los centros nocturnos de Nueva York. Heroína, no seas mala, no te celes con tu hermana. El futuro de la banda dominicana cambió de forma repentina la madrugada del 26 de agosto de 1954, cuando falleció en Puerto Rico el gran músico y director de orquesta dominicano Ángel Viloria, a los 37 años de edad. El destacado embajador del merengue típico criollo
había sido operado y sus médicos le indicaron que se tomara una temporada de reposo, pero el inquieto músico desobedeció la recomendación para poder cumplir con algunos contratos que ya tenía establecidos. Tras la desaparición de Viloria, el conjunto típico cibaeño se disolvió y los demás integrantes conformaron sus propias orquestas. Dioris Valladares falleció en 2001 en la ciudad de Nueva York a los 85 años de edad. Su nombre estará siempre ligado al conjunto típico cibaeño de Ángel Viloria, del cual fue el cantante estrella. En la actualidad, ni Ángel Viloria ni Dioris Valladares han sido motivo de reconocimientos en Quisqueya la Bella. Ni siquiera una calle, plaza o salón de entretenimiento llevan sus nombres. Aquí no hay una calle que se llame Ángel Viloria. No la hay. No hay una calle que se llame Dioris Valladares. Aquí no se sabe quién fue Luis Quintero. Aquí no se sabe quién fue Ramón García. A 70 años de la creación del conjunto típico cibaeño de Ángel Viloria, todavía permanece su legado al auténtico merengue dominicano, el cual elevó a su más alto nivel en la comunidad hispana de los Estados Unidos a inicios de los años 50, por ser la primera agrupación de merengue típico dominicano en difundir nuestro ritmo nacional en los Estados Unidos y por haber realizado aportes rítmicos importantes a nuestro merengue. Ángel Viloria y su conjunto típico cibaeño ocupa un lugar de honor en la música popular dominicana y en las páginas de nuestra historia. A lo puro metí la mano y a lo puro metí los pies, a lo puro hice mi lío y a lo puro lo desaté. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.